100 años de historia nos unen a Santa Fe. Nuestra excelencia académica nos distingue. Somos una tradición en educación técnica. Corazón y amistad es el lema. Nuestra tarea es la formación integral de los alumnos. El paso por nuestras aulas deja marcada una identidad propia. Fuimos y seremos fuente de conocimiento para generaciones de argentinos. La canción de la escuela industrial. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. ADUL, Asociación Docentes Universidad Nacional del Litoral. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Fundación Escuela Industrial Superior, apoyando la vigencia y el crecimiento de nuestra escuela. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias. Una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Industrial Superior. Colaborando con la educación de nuestros hijos. Teléfono 455-5191. Bienvenidos, como cada semana abrimos las puertas de nuestra escuela, lo estamos haciendo en el marco de los festejos, ¿no? Celebración de los 100 años de la Universidad Nacional del Litoral, universidad que nació fundamentalmente a partir de la vieja Universidad Provincial de Leyes, que funcionaba allí en la zona sur, y también de la Facultad de Ingeniería Química que se creó y comenzó a funcionar en nuestra escuela. Es más, dentro de la historia de la universidad, el primer rectorado de la UNL comenzó a funcionar aquí, en el Industrial, en el despacho del actual director. Dicho esto, vale la pena entonces repasar, en el marco de estos 100 años de la universidad que celebró esta semana, el 17 de octubre, hija de la Reforma, como se la menciona, repasar que nosotros cumplimos 110 años, ahora el 23 de noviembre de aquí de 2019. Hace 10 años atrás, con Eduardo Castillo, con Nicolás Castillo, también con Daniel Musolino, todos egresados de la escuela, todos vinculados a la vida del industrial, realizábamos este documental de los 100 años de la EIS, en aquella celebración de los 100 años, pero bien vale la pena en el marco entonces de nuestros 110 años del industrial y los 100 años de la UNL, repasar por lo menos en este programa la primera parte de aquella tarea que realizábamos allá por 2009. La Escuela Industrial Superior, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, anexa a la Facultad de Ingeniería Química, es una institución educativa preuniversitaria. Por su historia, la Escuela Industrial de Santa Fe es uno de los establecimientos educativos precursores de la educación técnica nacional. Los orígenes de la Escuela Industrial se remontan al último cuarto del siglo XIX, cuando la República termina de afianzar sus instituciones y se conforma el Estado Nacional. El periodo gestacional del industrial se ubica entre 1885 y 1916. Su gran precursor fue el profesor Enrique Mucio, docente que llevó a la práctica las ideas de Alberdi sobre la necesidad de establecer espacios pedagógicos diferentes. Estos nuevos espacios se contraponían con la educación nacional de base normalista que imperaba y que respondía a una república conservadora. Esta oferta académica era accesible solo para élites, sosteniendo en términos económicos sobre un modelo agroexportador primario y en términos políticos en el conservadorismo. En este marco, las ideas de Mucio correspondían a una educación de ciencias exactas y de artes aplicadas a la industria. Esta visión progresista tomaba las experiencias de Europa y América del Norte, regiones en plena industrialización.
Así, Enrique Mucio visionaba que el progreso de la nación no se podía sustentar en el modelo vigente conservador. Este profesor entendía que era necesario promover la producción industrial de manufacturas con valor agregado, para lo que hacía falta una base científica y tecnológica según la concepción de Carlos Pellegrini. Esta visión progresista encuentra cauce propio, aunque tortuoso, en el medio de la expansión demográfica de Santa Fe a partir del aluvión de inmigrantes. En su mayoría europeos, los recién llegados hacen proliferar las colonias agrícolas, con un gran desarrollo de la producción agropecuaria y la instalación y crecimiento del ferrocarril. Estos avances tornan más complejas las relaciones económicas y culturales. Se propende a una nueva división de clases, y en ese marco de creciente complejidad comienza a construirse la educación técnica. En 1892, durante la gobernación de Rodolfo Freire, surge en Santa Fe el taller de trabajo manual. En ese fin de siglo, Mucio traía experiencias como la de Esquina y de Corrientes, que lograron interesar al Consejo de Educación Provincial. Esos talleres de trabajo manual originaron la Escuela Industrial Provincial, con asignaturas teóricas y prácticas orientadas a la mecánica, herrería y carpintería. Luego, a mediados de la primera década del siglo XX, la entidad educativa cambia de nombre a Escuela Industrial Central, donde se modifican los planes de estudio para dar una educación integradora del obrero de taller. La escuela industrial fue creciendo, no exenta de cuestionamientos de una sociedad santafesina anclada a un pasado colonial, manejada desde las estructuras con una visión conservadora. Sin embargo, el impulso del trabajo y la formación técnica posibilitó el acercamiento paulatino del reconocimiento social y el incremento de la matrícula. De esta forma, llega el momento de la compra de un terreno para un nuevo edificio. La manzana se encontraba entre las calles Junín, 9 de Julio, Santiago del Estero y 1 de Mayo. La ubicación en los suburbios de la ciudad para comienzos del siglo XX también generó reparos en los vecinos de Santa Fe. Sin embargo, en lo que otrora eran las quintas de los Clusellas y donde solo existía un poco más al norte la recientemente inaugurada Sociedad Rural, un 17 de diciembre de 1905 se colocó la piedra fundamental, donde al cabo de 2 años se culminó el nuevo edificio. El proyecto original del edificio del arquitecto Augusto Plou constaba de 3 bloques, uno central para la administración, otro de aulas y biblioteca y un tercer bloque de talleres y dependencias anexas. 3 años después de la colocación de la piedra fundamental que yace bajo el piso del actual hall, es decir, en 1908, el nuevo edificio construido por el arquitecto Francisco Ferrari mostraba sus aulas y talleres concluidos. Luego, el 23 de noviembre de 1909, la Escuela Industrial pasaba a depender del Gobierno Nacional, gracias a la movilización de la sociedad y el gobierno santafesino, que comenzaba a valorar la formación técnica que brindaba. Al principio, en 1909, se comenzó con la especialidad mecánica, modalidad que cursaban 88 alumnos. Años después, en 1915, se sumó la terminalidad Construcciones, y en 1930, ya anexada a la Universidad Nacional del Litoral, se incorporó la terminalidad de Técnico Químico. En esa nacionalización de 1909, el nombre de la escuela cambia a Escuela Industrial de la Nación. Desde entonces, el prestigio del industrial comienza a crecer y llegan a sus aulas alumnos del litoral y de todas las provincias del centro norte. En medio de este avance, surge el movimiento reformista universitario, del que un egresado, Ángel Nigro, formó parte. Así la escuela es una de las bases de la génesis de la Universidad Nacional del Litoral,
y alberga en su edificio a la naciente Facultad de Química Industrial y Agrícola en el año 1919, lo que le da aún más prestigio. Bueno, me ubico en la década del 20, allá por el año 1921. El ingeniero don Francisco González Zimmermann, hombre de iniciativa, había sabido proyectar hacia sus profesores, hacia el cuerpo de colaboradores y a sus alumnados un respeto y una disciplina que hacían de la escuela un instituto modelo. Infundió a la escuela una directiva teniendo en cuenta un progreso industrial y comercial del país. Eso atrajo muchos alumnos. Luego, en el correr de la década, también por gestiones e inquietudes de los alumnos, el ingeniero Zimmermann crea la división de técnico-químico, que tanto se ha distinguido en la vida industrial del país. Otra de las inquietudes de los alumnos de aquella época fueron la creación del primer centro de estudiantes de la escuela, que actuó libremente sin injerencias directivas de la escuela y permitió actuar ya sea en la parte docente, en la parte deportiva y en la parte social, creando una revista, o la primera revista de la escuela, que se llamó El Técnico, donde se plasmaba en la misma las actividades culturales de la escuela, la vida interna, la vida social y la vida deportiva, a que tanta difusión se le dio, y con el apoyo del ingeniero González Zimmermann. Luego del periodo gestacional, la escuela industrial pasa por dos momentos en la historia del siglo XX en los que se desarrolla profundamente y se arraiga como institución de educación técnica. El primero de estos momentos corresponde a la depresión mundial de los años 30, con una caída de las importaciones en un 60%. Esta situación de carencia de elementos manufacturados obliga a sustituir las importaciones, desarrollándose la industria liviana. El correlato de este periodo industrialista en el sistema educativo no se hace esperar, y la escuela industrial profundiza y adapta su perfil de formación técnica. Bueno, la carrera se desarrolló sin problemas, por lo menos en el primer año. Pero resulta que casi al finalizar en septiembre, surgió el asunto de la revolución, ¿no es cierto?, del 6 de septiembre, y entonces trajo aparejados muchos problemas económicos. Iniciamos ese último año que para nosotros con 2 o 3 meses de atraso, con los profesores dictando la clase ad honorem. Los mismos problemas económicos incidieron para que se interrumpiera la carrera de química, que recién se reinició 5 años después, en el año 36. Para finalizar, quiero recordar como que fue mi segundo hogar esta querida escuela industrial, en la que por 42 años tuve la suerte de transponer los portales de UNIM 2850. Hacia el año 1934, en coincidencia con sus 25 años de vida, el industrial se encuentra bajo la primera dirección del ingeniero Ángel Nigro. Se define un plan de estudio y una estructura de la carrera que recibe elogios y adhesiones con el orden nacional. De esta manera, la escuela definitivamente dejaba de ser un taller de trabajos manuales para convertirse en formadora de profesionales técnicos de alto nivel académico.
Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Agua mineralizada Weimarán. Calidad y confianza en su mesa. Pídala al 474-8004. Laboratorios Crisol, proveedor integral de insumos para laboratorios e industrias, drogas, reactivos, químicos y microbiológicos, equipos e instrumental, material de laboratorio, una empresa familiar con 30 años de trayectoria en la zona. Avenida López y Planes, 4601, Santa Fe. Teléfono 453-7964. Viajale de lunes a viernes a las 7. Tops. El Industrial. La educación técnica como herramienta para el desarrollo. La escuela se viste de gala cuando en el año 1934 se cumplen los primeros 25 años de su nacionalización. Los festejos comienzan con una importante exposición de trabajos realizados en los distintos talleres por los alumnos. Con una gran cena. Las ampliaciones del edificio, llevadas a cabo en el año 1939, posibilitan el traslado y modernización de los talleres de carpintería, herrería y ajuste mecánico, que se inauguran al año siguiente. Desde el comienzo mismo de su historia, la Escuela Industrial inculca en sus alumnos un sentido de pertenencia particular, muchas veces anclados en el propio edificio que identifica y se incorpora como símbolo. Cuando me pidieron colaboración para que diera testimonio de mi vivencia en la Escuela Industrial, no vacilé en contestar afirmativamente, sin pensar siquiera en la trascendencia de este acto. Después reflexioné un poco y pensé que, ¿qué decir de un tema tan amplio como este? Bueno, yo estoy ligado a la escuela desde el año que ingresé para ser técnico. Soy un testimonio de sus años porque mi vida y la de ella corren parejas. Estimo que tal vez sería interesante hablar de algo que es simple, pero que toca el corazón de lo que hemos participado en la vida de la escuela. Me refiero a hablar un poco sobre las insignias de ellas. Cuando de la empedrada calle Junín arrancaron las gigantescas casuarinas, entonces pudimos admirar la cúpula de pizarra, de lejos y de cerca, una y otra vez. ¿Han visto cómo se destaca contra el cielo en los días luminosos?
cómo se integra difusamente a él en los grises días de invierno. Las tormentas la valorizan, y no es raro que alguna descarga eléctrica zigzagueante se enrede en su pararrayos y la ilumine intensamente. Me gustaba cuando era alumno irme hasta arriba y tocar las tejas de pizarra. ¿Saben por qué? Me acordaba de mi pizarra infantil, que ya los niños de hoy no conocen, y en donde nosotros, con el lápiz especial, escribíamos la palabra mamá. Corre el año 1945. La industria alcanza un crecimiento inédito con incluso desarrollo de la industria pesada. Aparece una política de bienestar con eje en la clase obrera y desde ese lugar se genera una fuerte apuesta a la educación técnica. Por algunos años, la escuela cambia de nombre, pasa a llamarse Escuela Industrial de la Nación Presidente Juan Domingo Perón. Se suceden varios directores y Luis Calvo asume la conducción de la escuela en 1948 hasta 1951 y luego por unos meses en 1955. En su primera dirección, el ingeniero Luis Clemente Calvo ingresa como director de la Escuela Industrial, que pasa a llamarse Escuela Industrial Superior Juan Domingo Perón. Se extiende el ciclo de especialidades de mecánica eléctrica, construcciones y química a 7 años. Se aumenta el caudal de alumnos de 400, que era en su momento, a 1950. Ingresan las primeras mujeres. Ingresamos directamente a la especialidad elegida. Nosotros, cierto, química. Tuvimos esta oportunidad porque la Escuela Industrial instituyó el ciclo básico con un plan de 7 años. Para finalizar lo que es la primera dirección, que fue una tarea ardua y bastante compleja, dado de que se van transformando los sistemas de estudios y sus planes, hay que decir que los egresados de la Escuela Industrial, a partir del año 1955, eran potencialmente uno de los mejores mirados a nivel de Sudamérica. La escuela encuentra un ciclo de apogeo con reconocido prestigio de sus egresados, tanto por su formación académica como por su formación humana, que abarca diversos aspectos de los jóvenes alumnos. En esta década del 40 y por varios años, los torneos intercolegiales cobran mayor preponderancia, de variadas disciplinas, especialmente de atletismo, en la que los alumnos de la Escuela Industrial brillan obteniendo la mayoría de las competencias por equipos. La participación de alumnos de la escuela en competencias deportivas no era nueva. Lo que sí lograba nuevos ribetes era la trascendencia y competitividad que estos encuentros generaban en las instituciones educativas de la ciudad de Santa Fe y en la comunidad toda. Los alumnos del Industrial siempre se destacaron por su conducta deportiva intachable, su notorio esfuerzo en la preparación y entrenamiento, pese a que la práctica de un deporte y la educación física no eran materia obligatoria de la escuela. Pero lo que además destacó al Industrial no fue solo su plantel de deportistas, sino su barra, que con cánticos, la larga bandera y la recordada sirena dejada en un taller por un vapor alemán a fines de los 40, conformaron la nutrida concurrencia a cuanto estadio convocara a los atletas del Industrial. Y en algún tiempo, hasta el más reconocido y estricto director daba feriado cuando la bullanguera barra de la escuela volvía al establecimiento con cánticos, el ulular de la sirena y la bandera por calle San Martín. Todos, los que competían y los que alentaban, vivían al calor de una misma hermandad, sea en los 40, los 50, los 60 o los 80. Dentro de los aspectos académicos, durante la etapa desarrollista de fines de los 50 y principios de los 60, se radican en la zona empresas metalmecánicas demandantes de mano de obra calificada, especialmente de técnicos del Industrial. Otras empresas, muchas del Estado, buscaron en las listas de egresados a sus empleados. Fueron años de crecimiento para la Escuela Industrial.
Años de festejo del cincuentenario, medio siglo de vida para una escuela que abrió su propio surco para ganar prestigio. Un momento que permaneció en el tiempo con proyectos, con actividades de extensión, con investigación nacida en las aulas de la EIS. Años en los que el ingeniero Fernández Gran se ganó un pedestal en esta historia de 100 años. Yo inicio mi actividad en la escuela como alumno. Ingresé en el año 1926. En el año 1948 entré a formar parte del cuerpo docente como profesor y luego en el año 1959 fui designado director de la escuela hasta el año 1973, para ser más concreto, en el mes de junio. Y dígame, cuando a usted lo designan director de la escuela, la situación del país en ese momento era muy especial. ¿Qué se exigía del establecimiento? Bueno, en el país comenzaba un proceso de avance en los campos científicos y tecnológicos y en consecuencia cultural y pedagógico. Y como la escuela dependía de una universidad nacional, se le atribuyó el carácter de escuela piloto, funcionando como centro de experimentación e investigación pedagógica. A tal fin, se estableció un permanente intercambio de experiencias con otros centros especializados del país, se organizó la biblioteca de la escuela, llegando a tener lo que hoy posee la escuela, con un caudal de 9.000 volúmenes, y como muy importante, el agrupamiento del personal docente correspondiente a una asignatura o asignaturas afines en departamentos, a cargo de un coordinador responsable, lo que permitía a su vez el intercambio de experiencias entre ellos. Y quiero expresarle que el haber sido alumno, egresado, profesor 25 años y vicedirector durante la gestión del ingeniero Fernández Gran, y entre las otras cosas, haber presidido las comisiones que estudiaron la imagen del técnico mecánico electricista y del técnico constructor, me ha permitido conocer cabalmente a la escuela, cuya enseñanza ha marcado un verdadero rumbo en el país, en la faz técnica, por la actuación de sus egresados en nuestra industria e incluso en el exterior. Así llegamos al final del programa de hoy con esta primera parte de nuestro documental de los 100 años de la EIS, en estos 110 años que vamos a celebrar en noviembre y en el marco de los 100 años de la UNL. La semana que viene vamos a compartir entonces la segunda parte, cuando ya haya tiempo de volver a abrir las puertas de nuestra escuela.